El aire huele a humo y miedo. Las murallas de Belgrado tiemblan bajo el rugido de los cañones otomanos. Miles de hombres rezan, otros lloran, y algunos se preparan para morir. Entre la multitud surge una figura distinta, un fraile de avanzada edad, vestido con un hábito franciscano raído por el polvo. En su mano no hay espada, sino una cruz de madera. Sus ojos brillan con una fe que desafía el terror que lo rodea. Avanza entre los soldados heridos, levanta la cruz hacia el cielo y grita con voz ardiente: «Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera». El eco de sus palabras se mezcla con el estruendo de la batalla. Los hombres, antes temblorosos, sienten renacer la esperanza. Aquel fraile no comandaba ejércitos con armas, sino con espíritu. Su nombre era Juan de Capistrano, y ese día su oración fue más fuerte que los cañones. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Europa del siglo XV era un continente dividido y herido. Las guerras entre reinos devastaban ciudades enteras. El Imperio Otomano avanzaba desde el oriente como una sombra imparable, y el miedo se extendía por las aldeas cristianas. La fe, que alguna vez había unido a pueblos y monarcas, comenzaba a desgastarse bajo el peso de la corrupción, la ambición y las luchas internas. En Italia, los poderosos estados se disputaban el control político con intrigas y ejércitos mercenarios. Las calles de Roma, Florencia y Nápoles respiraban arte, pero también decadencia moral. El pueblo buscaba guías espirituales verdaderos, hombres capaces de devolver el alma al Evangelio. El clero estaba dividido. Algunos vivían en la abundancia, mientras otros trataban de mantener viva la llama de la fe en medio del desorden. Era una época de esplendor y crisis, de belleza y violencia, de santos y tiranos compartiendo el mismo suelo. Y fue precisamente en ese mundo turbulento donde, en un pequeño pueblo llamado Capistrano, nacería un hombre destinado a encender de nuevo el fuego de la esperanza. Juan nació en el año 1386, en el pequeño pueblo de Capistrano, en el reino de Nápoles. Era hijo de un caballero alemán que había servido como soldado y de una madre italiana profundamente creyente. Desde niño mostró una inteligencia aguda y un carácter firme, pero también una sensibilidad poco común para su edad. Creció entre colinas y monasterios, escuchando a los frailes hablar de San Francisco y de la pobreza evangélica. Aquellas historias despertaron en él una admiración silenciosa, aunque su destino parecía dirigirse hacia otro camino, el del estudio y la ley. Viajó a Perugia, donde estudió Derecho con brillantez. Rápidamente se ganó fama de joven prodigio y con apenas 30 años fue nombrado juez y gobernador de la ciudad. Era un hombre admirado, próspero, respetado. Pero entre la política y los tribunales, Juan comenzó a sentir un vacío. Veía la injusticia de los poderosos, la ambición de los hombres, la fragilidad de los juramentos, y una frase empezó a rondarle el corazón como una semilla. ¿De qué sirve gobernar a los hombres si uno no es capaz de gobernarse a sí mismo? Sin saberlo, aquel pensamiento sería el principio de su conversión. El destino de Juan dio un giro inesperado. Durante una revuelta en Perugia, fue hecho prisionero y encerrado en una celda oscura, húmeda y silenciosa. Allí, el hombre que había tenido poder, honores y reconocimiento, se encontró frente a su propia fragilidad. Solo, sin más defensa que su conciencia, comenzó a mirar su vida con otros ojos. Pasaban los días y las noches sin esperanza, pero en medio de aquella soledad, algo cambió. Juan experimentó una luz interior,
una claridad que no venía del mundo exterior. Comprendió que había servido demasiado a los hombres y muy poco a Dios. Allí, en aquella prisión, se rindió por completo al amor divino. Cuando fue liberado, sorprendió a todos con una decisión que nadie esperaba. Renunció a su cargo, a su fortuna y a su posición social. Pidió ingresar en la orden de los frailes menores, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. El antiguo gobernador se despojó de todo lujo, caminaba descalzo, predicaba la paz y vivía con una alegría que muchos no entendían. Decía con serenidad: quien sirve a Cristo nunca pierde, quien se sirve a sí mismo nunca gana. Había dejado atrás el poder de los hombres para abrazar el poder del Espíritu. Juan de Capistrano se convirtió en un predicador incansable. Recorrió pueblos y ciudades enteras, siempre con una Biblia en la mano y una cruz en el corazón. Su voz resonaba en las plazas, llamando a la conversión, a la reconciliación y al perdón. Hombres y mujeres de toda condición acudían a escucharlo. Algunos lloraban, otros se confesaban después de años de silencio. Donde pasaba, dejaba paz y esperanza. Pero su fervor también despertaba resistencias. Hubo quienes lo consideraron un fanático, un agitador, un hombre demasiado severo para su tiempo. En ciertos lugares fue expulsado, en otros insultado. Incluso dentro de la misma iglesia, sus palabras causaban incomodidad, porque denunciaban los abusos, la avaricia y la hipocresía. Juan respondía con ayuno, con oración y con humildad. Decía que no había enemigo más peligroso que el orgullo. Pasaron los años y su fama se extendió por toda Europa, hasta que un día el Papa Calixto III le confió una misión que parecía imposible: levantar la fe y el valor del ejército cristiano frente al avance del Imperio Otomano, que amenazaba conquistar toda Europa. Juan, ya anciano y enfermo, aceptó sin dudar. No tomó espada sino una cruz y comenzó a predicar entre los soldados, recordándoles que la victoria no vendría de su fuerza, sino de su fe. Cuando habló, los hombres que habían perdido el ánimo volvieron a creer. Y así, el fraile de Capistrano marchó hacia Belgrado, no como un guerrero, sino como un pastor dispuesto a morir por su rebaño. Dondequiera que iba, Juan de Capistrano dejaba huellas de fe profunda. Se contaban historias de enfermos sanados tras sus oraciones, de pecadores reconciliados con lágrimas sinceras, de pueblos enteros que volvían a la fe después de escucharlo hablar. Su predicación no era solo palabra, era fuego. Decían que cuando alzaba la cruz y predicaba sobre Cristo, hasta los corazones más duros se quebraban. Sus sermones duraban horas, pero nadie quería marcharse. Había algo en su voz que no provenía del hombre, sino del Espíritu. Durante la campaña en Belgrado, muchos testigos afirmaron haber visto algo que nunca olvidaron. El fraile avanzando entre el humo de la batalla, sosteniendo su cruz en alto, mientras las flechas y balas parecían desviarse a su alrededor. Su sola presencia devolvía valor a los soldados, que gritaban con él: «Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera». Cuando la victoria cristiana se logró contra todo pronóstico, los hombres no la atribuyeron a su fuerza, sino a la fe de aquel anciano fraile. Pero más allá del campo de batalla, su verdadero legado fue espiritual. Predicó la humildad, la obediencia y la confianza absoluta en Dios. Decía con convicción: no hay espada más fuerte que la oración, ni fortaleza más alta que la fe. Su vida entera fue una lección viviente de esas palabras. Y aunque los siglos pasaron, su ejemplo sigue recordando que la fe puede mover montañas y también corazones. La victoria en Belgrado fue también su último gran acto de servicio. El cuerpo de Juan estaba agotado,
pero su espíritu permanecía sereno. Sabía que había cumplido su misión. Poco después de aquella batalla, cayó enfermo. Sus hermanos franciscanos lo atendían con ternura, mientras él repetía oraciones por los soldados, por los pobres y por la paz del mundo. En su lecho de muerte, tomó una pequeña cruz entre sus manos y susurró: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Eran las últimas palabras de un hombre que había vivido sin miedo, confiando en que todo pertenecía a Dios. Murió el 23 de octubre del año 1456, dejando tras de sí un legado inmenso. Su nombre se extendió por Europa y la devoción popular creció rápidamente. Fue canonizado en 1690, reconocido no solo por sus milagros, sino por su fe inquebrantable. Siglos más tarde, su memoria cruzó el océano. En California, los misioneros franciscanos fundaron una misión en su honor, San Juan Capistrano, símbolo de la fe que viaja con el tiempo y renace en cada generación. Hoy, su figura sigue siendo la de un hombre que luchó sin espada, pero con un poder más grande que cualquier ejército: el poder del amor a Dios.